Hola chicos, por acá la profesora Angélica Rodríguez, continuando con nuestras clases a distancia. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de lo que es la autoinmunidad. Para ello ya debemos tener muy claro todos esos conocimientos que hemos venido viendo a lo largo de nuestra materia de inmunología. Debemos saber todo lo que es la respuesta inmune adaptativa, la respuesta inmune innata, los elementos que participan en cada una de ellas, tanto células, tejidos, órganos, moléculas. Y bueno, tenemos ya claro ese proceso de maduración de los linfocitos T y B que son los protagonistas de la inmunidad adaptativa y que tienen un rol muy importante en esos mecanismos de tolerancia que al verse afectados nos pueden conllevar a tener un fenómeno que es lo que conocemos como autoinmunidad. Entonces, ¿qué es autoinmunidad? La autoinmunidad es una respuesta inmune adaptativa frente a un antígeno que es considerado propio de nuestro organismo, es decir, un autoantígeno. La autoinmunidad me refiero a que es una respuesta inmune adaptativa porque en la respuesta inmune innata, tanto los fagocitos como el sistema del complemento no juegan un rol muy importante en estas enfermedades autoinmunes. Sin embargo, a ellos los podemos tomar en cuenta como un mecanismo secundario al ellos ser, llamados por linfocitos T o ciertas inmunoglobulinas. Las enfermedades que causan esta pérdida de la tolerancia es lo que nosotros conocemos como enfermedades autoinmunes. Durante ese proceso de maduración de los linfocitos T y B en timo y médula ósea, ellos pasan por un proceso de selección, como lo vimos, que es lo que nos determina a nosotros la tolerancia. En ese proceso se adquiere en los órganos linfoides primarios, que es lo que denominamos como tolerancia central, o en los órganos linfoides secundarios, que es lo que denominamos como tolerancia periférica. Durante el proceso de maduración de los linfocitos B en médula ósea, aquellas células que expresan en su superficie antígenos propios, estos linfocitos B se inactivan o sufren un proceso de selección negativa. Puede que en algunos casos esos linfocitos B, que son considerados autorreactivos, puedan liberarse hacia el tejido periférico y en ellos pueden sufrir un proceso de tolerancia periférica para mantener la homeostasis en nuestro organismo. Sin embargo, cuando esos antígenos se encuentran solubles, esos linfocitos B no sufren apoptosis, sino que se quedan en un estado de anergia o inactivación y ello tiene una importancia porque esos linfocitos B autorreactivos que están por allí en tejido periférico pueden servir en los casos de mecanismos de mimetismo celular para aquellos antígenos que son muy parecidos a ese antígeno propio pueda ocasionar o pueda realizar una respuesta mucho más rápida. ¿Okay? Cuando se rompen cualquiera de estos mecanismos de la tolerancia, tanto en linfocitos T y B, como por ejemplo en la activación inespecífica de linfocitos T autorreactivos, cuando hay una interacción de linfocitos B con los antígenos propios en células que ya se encuentran infectadas, cuando hay una activación policlonal por presencia de superantígenos microbianos, o cuando hay un mimetismo celular o una liberación de autoantígenos en el caso de células que sufren por apoptosis y liberan muchos autoantígenos. Cuando hay una ruptura en ese mecanismo, se genera lo que nosotros conocemos como autoinmunidad y enfermedades autoinmunes. Entonces, la autoinmunidad es una condición en la cual el huésped organiza una respuesta inmune contra antígenos propios. Si se acepta que la autoinmunidad incluye cualquier respuesta inmune contra lo propio, entonces el término de respuesta autoinmune debe incluir al menos 4 posibilidades. Las dos primeras de ellas son consideradas fisiológicas, que es lo que ya les venía mencionando en ese proceso de maduración. Cuando hay una infección aguda, se genera una respuesta, se generan ciertos anticuerpos para ese linfocito B autorreactivo que va a eliminar el antígeno. Eso es la autoinmunidad fisiológica. Además, existe un grupo de autoanticuerpos denominados autoanticuerpos naturales, que son los encargados de eliminar todos esos detritos celulares que se forman en un proceso, por ejemplo, de inflamación o de infección aguda. En la segunda podemos
mencionar la respuesta inmune contra células que han sido transformadas. Esas células que han sido infectadas por virus intracelulares, que sufren ciertos cambios, se generan autoanticuerpos que van a eliminar a esa célula. Al igual sucede en las células que están en células envejecidas, que nuestro organismo es capaz de liberar autoanticuerpos que son capaces de eliminar esas células que ya se encuentran envejecidas. En la tercera opción tenemos las respuestas inmunes que son patológicas. En un huésped generalmente que tiene un síndrome paraneoplásico, que realmente es un conjunto de signos y síntomas que se resultan como efectos distantes al tumor, efectos en varios órganos y sistemas, y son independientes de las manifestaciones dadas por el tumor en sí mismo o por metástasis. Como podemos ver acá, la respuesta inmune contra células malignas reacciona con antígenos normales generando con ello, por supuesto, una enfermedad autoinmune. En la cuarta tenemos aquellos pacientes, la respuesta autoinmune patológica, aquellos pacientes huéspedes que están normales, están completamente sanos y tienden a desarrollar una enfermedad autoinmune, como por ejemplo el lupus eritematoso, la diabetes mellitus tipo 1 o el hipotiroidismo. Es por ello que en este caso, mientras que la autoinmunidad es un fenómeno fisiológico, ya en este caso es considerado como una enfermedad autoinmune, es un síndrome clínico, donde realmente ¿qué es lo que se pierde acá? Ese fenómeno de la tolerancia, caracterizada por la activación de muchos linfocitos T o B autorreactivos que conducen a producir daños tisulares en ausencia de una causa evidente. Acá lo que quiero reforzar es que en las dos primeras posibilidades probamos que no todas las condiciones autoinmunes son patológicas. Las enfermedades autoinmunes son de una etiología bastante complicada, son difíciles de diagnosticar y su tratamiento suele ser bastante complejo. Sin embargo, las enfermedades autoinmunes afectan entre un 3 a un 5% de la población mundial. Dentro de las enfermedades autoinmunes que podemos mencionar más comunes son la enfermedad autoinmune tiroidea, la diabetes mellitus tipo 1, el lupus eritematoso. Y podemos decir que el grado de afectación en relación al sexo afecta más a las mujeres que a los hombres en una relación 10 a 1, en excepción de la enfermedad autoinmune de Crohn, donde su relación se mantiene entre 1 y 1.2 en los hombres. Quiero que tengan muy claro que la autoinmunidad no se produce por un fallo general en los mecanismos generadores de tolerancia, sino por fallas relativamente puntuales en estos mecanismos, frente a antígenos que son considerados propios, y que cada uno de ellos son específicos en cada una de las diferentes enfermedades autoinmunes que existen. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que existe una característica fundamental que diferencia a las respuestas autoinmunes del resto, y es que en ellas generalmente el autoantígeno persiste y el sistema inmune es incapaz de acabar con él. Por ello, este tipo de enfermedades suelen ser crónicas y generalmente duran toda la vida. La mayoría de las enfermedades autoinmunes son poco frecuentes, pero conjuntamente afectan aproximadamente entre un 3 a un 5% de la población mundial y constituye un tercer grupo de enfermedades más prevalentes después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Las enfermedades autoinmunes más frecuentes o más comunes tenemos la diabetes mellitus tipo 1, tenemos las enfermedades autoinmunes tiroideas, el lupus eritematoso, que lo vamos a ver con más detalle en esta clase. También debemos tomar en cuenta que las enfermedades autoinmunes afectan más al género femenino que al género masculino en una relación 10 a 1, en excepción de la enfermedad de Crohn, donde la relación se mantiene entre 1 y 1.2. Las enfermedades autoinmunes son patologías de gran complejidad clínica y de difícil diagnóstico, y por supuesto el tratamiento suele ser bien complicado. Su etiología permanece realmente aún desconocida, pese a los múltiples avances realizados en los últimos años. En la génesis de estas enfermedades participan múltiples factores que influyen entre sí para dar origen a cada una de las patologías autoinmunes conocidas, ya sean organoespecíficas o sistémicas. Dentro de estos elementos tenemos la pérdida de los mecanismos de tolerancia, que tienen que ver más con la parte de los factores inmunológicos,
tenemos los factores de susceptibilidad genética, donde participan los polimorfos HLA y los genes no HLA y mecanismos que son epigenéticos. Y tenemos también los factores ambientales, dentro de ellos podemos mencionar el ingerir bebida, en el tabaquismo, en el ingerir ciertos fármacos, metales pesados y, bueno, por supuesto los factores hormonales, como pudimos ver en la lámina anterior. El sexo femenino está más afectado en las enfermedades autoinmunes que el masculino y tiene que ver con lo que son los factores hormonales, y lo vamos a ver con más detalle. Hablando de las bases genéticas específicamente, tenemos que cada individuo nace con una base genética que nos confiere ya sea susceptibilidad o protección ante ciertas enfermedades. Pero esa condición por sí sola no es la razón para dar inicio o desarrollar una enfermedad. Deben estar incluidos otros factores, ya sean ambientales, hormonales, entre otros. Los genes frecuentemente involucrados en las enfermedades autoinmunes son aquellos que tienen relación con el sistema mayor de histocompatibilidad, que son los genes HLA. Estos genes suelen ser muy polimorfos y también pueden estar involucrados genes en los procesos de presentación, procesamiento y reconocimiento antigénico. Los genes que codifican para las moléculas del HLA se ubican en el brazo corto del cromosoma 6, en la región del complejo mayor de histocompatibilidad, que ya lo vimos en las clases anteriores. La función fundamental de las moléculas HLA1 y HLA2 es unir péptidos propios y extraños con el objetivo de ser transportados hacia la membrana celular. Una vez expuestos, estos son reconocidos por los TCR. Es por ello que estos tienen un papel central en la ejecución de la respuesta inmune. El sistema HLA posee dos propiedades fundamentales que dificultan la comprensión acerca de los genes implicados en la predisposición a las enfermedades autoinmunes, lo que es el polimorfismo y el desequilibrio de ligamento. Las moléculas 1 y 2 son las más polimórficas de todo el genoma. Esta propiedad determina que para cada loci existen múltiples alelos cuyas secuencias de ADN solo difieren en unos o pocos nucleótidos. El extenso polimorfismo de las moléculas HLA asegura que existen individuos con óptimos genotipos que responden contra los antígenos no propios. Esta pudiera ser la razón por la cual se asocian a determinadas infecciones con uno o varios alelos en específico. Acá podemos observar que los genes HLA realmente, la hipótesis es que existen ciertos polimorfismos de estos genes que codifican para proteínas que influyen negativamente facilitando el desarrollo de la autoinmunidad o el mantenimiento de la tolerancia. Para la mayoría de estas enfermedades, la susceptibilidad está relacionada de manera más intensa con los alelos de la molécula de histocompatibilidad de clase 2. Pero en algunos casos hay importante relación con los alelos específicos para... Tuvo una falla técnica, pero bueno, continuamos. Antes de hablar de los genes que no participan, los genes no HLA que participan en enfermedades autoinmunes, quiero mencionarles las enfermedades que están ligadas a los alelos HLA, como lo es la espondilitis anquilosante, la uveitis anterior, el síndrome del Wolfsburg. Todos ellos están... en ellos está alterado un alelo HLA que lo podemos ver acá en la lámina. El alelo B27 para la espondilitis anquilosante y la uveitis anterior aguda, entre otros. Dentro de los genes no HLA que pueden estar asociados a enfermedades autoinmunes, tenemos aquellos genes que codifican para la proteína del shock térmicos e interleuquinas, genes reguladores como el de la proteína asociada a linfocitos T citotóxicos, deficiencias congénitas de componentes del complemento como C1Q, C2 y C4, que está ligado que generalmente está deficiente en pacientes con lupus eritematoso. Cuando hay polimorfismo en los genes de las interleuquinas como la 2, la 12, la 18, el factor de necrosis tumoral, interferón gamma, donde en ellos hay una hiperproducción de la citoquina propiciando un ambiente proinflamatorio y conllevando a lo que es una enfermedad.
la autoinmunidad. Conversando un poco de los factores hormonales, como bien vimos por allí, las mujeres somos las más afectadas en lo que son las enfermedades autoinmunes en una relación 10-1. El inicio de las enfermedades autoinmunes o la aparición de ciertas recidivas se relacionan con cambios a nivel de las hormonas sexuales. Las mujeres más susceptibles a padecer estas recidivas son aquellas que se encuentran en una etapa fértil, las mujeres que tienden a debutar o desarrollar etapas de cambios hormonales como lo son la menarquía, el embarazo, la lactancia y por supuesto aquellas mujeres que tienen alguna terapia hormonal. Los estrógenos son hormonas que se consideran inmunoestimulantes, mientras que la progesterona y los andrógenos poseen efectos inmunomoduladores. Existen contradicciones en la práctica clínica, pero por ejemplo en el lupus eritematoso empeora cuando la mujer está en una etapa del embarazo. Mientras que en otras enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y la uveitis mejoran durante la gestación. Esta variación podría relacionarse con la distribución de los autoantígenos que se reconocen, el nivel del daño tisular y los cambios de los patrones de TH1 y TH2. Los estrógenos realmente modulan la respuesta inmune a través de distintos mecanismos, uno por la vía clásica y otro por la vía no clásica, mediada por receptores, así como el control de la expresión genética y la modificación de la expresión de las proteínas al interactuar con el genoma por vías nucleares y extranucleares. Las hormonas cumplen un papel importante en el mantenimiento de la homeostasis y ello va a depender del contexto fisiológico. Activan los linfocitos y regulan la producción de numerosas citoquinas proinflamatorias implicadas en el tráfico celular. Las diferencias hormonales son evidentes en los jóvenes y en los adultos. Sin embargo, generalmente las mujeres de edad avanzada desarrollan con más frecuencia enfermedades autoinmunes en relación a los hombres, que tienden a padecer más procesos cancerosos. Tenemos que conversar también acerca de lo que es la prolactina, que es una hormona que está bastante elevada en los procesos de lactancia, que también tiene una acción inmunoestimulante que va a favorecer la aparición de ciertas recidivas en estas pacientes que puedan tener alguna base genética para enfermedades autoinmunes. Hablemos ahora acerca de los factores ambientales y las enfermedades autoinmunes. Al estar en presencia de ciertos microorganismos, bacterias, virus, parásitos, hongos, ellos a través de un mecanismo de mimetismo molecular pueden activar esas células presentadoras de antígeno para que estas a su vez puedan activar los linfocitos T y B que son considerados autorreactivos y por ende ocasionar la enfermedad autoinmune, ya sea órgano específica o una enfermedad autoinmune sistémica. Dentro de los factores ambientales también podemos mencionar los xenobióticos, que son el tabaco. En diversos estudios que se han realizado en Reino Unido y en Japón han observado en pacientes con lupus eritematoso que el tabaco incide negativamente en la aparición de esta enfermedad. Los rayos ultravioletas, que vamos a ver más adelante, que básicamente pacientes que tienen susceptibilidad genética, por ejemplo para el lupus, ellos tienden a la luz solar afectarlos, ya que se degradan los queratinocitos. Esa degradación produce una serie de autoantígenos que son capaces de activar esas células presentadoras de antígenos y por ende las células T o B autorreactivas. Tenemos también la ingesta de algunos fármacos, como les puedo mencionar la hidrasalina, que tiende a ser más susceptibles a estos pacientes a desarrollar, por ejemplo, el lupus eritematoso. La presencia de metales pesados, por supuesto, todos estos xenobióticos actúan a través de un mimetismo molecular, activando esas células presentadoras de antígenos. Dentro de los factores ambientales y enfermedades autoinmunes podemos mencionar la apoptosis, que en esas células envejecidas o células que ya cumplieron su función
al sufrir ese proceso de apoptosis liberan al microambiente autoantígenos que son capaces de activar esas células presentadoras de antígenos. También podemos mencionar la flora bacteriana normal de la piel y el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal, que pueden llegar a activarme directamente a esos linfocitos T o B autorreactivos. El tema de la nutrición, el hecho de ingerir algunos alimentos, como por ejemplo el gluten, puede ocasionar que estos pacientes que tienen esta susceptibilidad genética desarrollen algunas enfermedades celíacas. También la ingesta de sal, que es lo que mencionamos, que puede estar con la iodina, que es utilizada para la preparación de los alimentos, puede estar ligada con enfermedades neurodegenerativas e infecciones del sistema nervioso central, porque en ellas se incrementan los niveles de citoquinas proinflamatorias. Dentro de lo que son las infecciones y las enfermedades autoinmunes, tenemos que a través del mecanismo de mimetismo molecular, ciertos patógenos como el Streptococcus pyogenes, la Escherichia coli, la Helicobacter pylori, el virus Epstein-Barr virus, el citomegalovirus, enterovirus, rotavirus, pueden desencadenar a través de ese mecanismo de mimetismo molecular, en el caso del estreptococo, la fiebre reumática aguda, en el caso de la Escherichia, la cirrosis biliar primaria y también la pseudomonas aeruginosa. En el caso del Helicobacter pylori puede desarrollar estos pacientes gastritis autoinmune o síndrome de Howe, cirrosis biliar primaria. El Epstein-Barr virus puede ser un desencadenante en el lupus eritematoso sistémico. El SHB6 puede desencadenar lo que es la enfermedad de esclerosis múltiple, que tiene una etiología bastante desconcertada. Y el citomegalovirus, enterovirus y rotavirus, que pueden desencadenar la diabetes tipo 1. En cuanto al mecanismo de propagación del epítopo, que no es más que cambiar ese epítopo primario a otro epítopo, participan la Epstein-Barr virus, el citomegalovirus, llevando a desarrollar estas enfermedades como ven acá en la lámina, y la activación por el espectador y espectador inocente, que es lo que conocemos como la activación bystander. En ella se activan células inmunes autorreactivas que ya se encontraban. En esto lo podemos mencionar al virus del sarampión o el Epstein-Barr virus, donde estos pacientes son capaces de desarrollar a través de ese mecanismo lo que es la esclerosis múltiple. ¿Qué es ese fenómeno de activación por espectador y espectador inocente? Que es la activación de Bystander. Es la activación de linfocitos T autorreactivos que no son específicos para ese agente infeccioso, pero que responden a segundas señales generadas como consecuencia del daño tisular gatillado por ese microorganismo, que es lo que nosotros conocemos como activación por el espectador. Al mismo tiempo, se involucra el daño secundario de tejidos propios que, producto del ambiente inflamatorio, de ese conjunto de citoquinas y de la infección, expresan en su superficie restos antigénicos del agente causal y moléculas coestimuladoras, por supuesto, que facilitan el reconocimiento para esos linfocitos T autorreactivos que median el daño tisular, que es lo que conocemos como el espectador inocente. Dentro del mecanismo de persistencia del virus y la activación policlonal, tenemos al Epstein-Barr virus y al enterovirus, que están relacionados con estas enfermedades autoinmunes. En ellas, la persistencia del antígeno conduce a una respuesta inmune o propagación del epítopo. ¿Cuáles son esos factores inmunológicos que están ligados con las enfermedades autoinmunes? Bueno, esas células dendríticas, que es la célula considerada profesional por excelencia, es una de las responsables de la activación de esos linfocitos T autorreactivos, ya que ella es la que se encarga de presentar esos antígenos a los órganos linfoides secundarios donde se encuentran los linfocitos T. Cuando hay alguna alteración en esas células dendríticas, bueno, pues esos pacientes tienden a desarrollar enfermedades autoinmunes en específico. Los linfocitos T reguladores, que son los encargados de ese mecanismo de tolerancia periférica, entre sus funciones encontramos la prevención de enfermedades autoinmunes y alérgicas al ser los responsables de los mecanismos de alergia y la tolerancia periférica, así como también de la tolerancia a antígenos alimentarios y materno-fetales.
También tenemos en los factores inmunológicos cierto desequilibrio en las citoquinas, en su producción, en aquellos pacientes que hiperproducen en exceso citoquinas proinflamatorias, algunos pacientes que amplifican y mantienen el estado inflamatorio, y la respuesta por la TH17, que es una TH reguladora que corresponde a una población de linfocitos T cooperadores que están relacionadas con la producción de las interleuquinas 17, que es considerada proinflamatoria. Esta respuesta TH17 amplifica la respuesta inflamatoria e estimula las citoquinas proinflamatorias. Acá en esta lámina pues tenemos relativamente un resumen de todo lo que ya hemos hablado. Básicamente en la médula ósea vemos ese proceso de maduración de los linfocitos B, y en el timo ese proceso de maduración de los linfocitos T. Ellos en ese proceso en sus órganos linfoides primarios, al sufrir sus mecanismos de tolerancia central, algunos de ellos son liberados al tejido periférico, donde deben sufrir algunos mecanismos de tolerancia periférica, y por supuesto allí juegan un rol importante los linfocitos T reguladores y la citoquina. Algunos de esos linfocitos T autorreactivos o autoanticuerpos son capaces de ocasionar una aparición transitoria de existencia a largo plazo donde no hay daños de tejido. Básicamente esta es la autoinmunidad fisiológica, donde se mantiene la homeostasis, la reparación y la regeneración de esos tejidos. Y tenemos la autoinmunidad ya patológica, en donde esos linfocitos T autorreactivos y linfocitos B y autoanticuerpos realizan una alteración en la respuesta inmune innata y adaptativa y causan daños en los tejidos. Las enfermedades autoinmunes las podemos clasificar, en algunos libros las clasifican como órgano específicas o no órganos específicas, que son las sistémicas. En ellos, como podemos ver acá, existe una predisposición genética, pero por supuesto allí también están ligados algunos factores ambientales, ya sean infecciosos o no infecciosos, que pueden ayudar o favorecer en el desarrollo de estas respuestas autoinmunes, de esas enfermedades autoinmunes. En este cuadro podemos observar las diversas enfermedades autoinmunes, el efecto inmunitario. Por lo general pueden haber la aparición de inmunocomplejos, autoanticuerpos, o estar relacionados con alteraciones en los linfocitos T reguladores. Esta lámina la pueden ver con mayor detalle en el libro de agua, y allí pueden observar cuáles son las células que están afectadas en cada una de esas enfermedades y cuál es el efector inmunitario que participa. Como lo dije anteriormente, los pacientes con enfermedades autoinmunitarias son de difícil diagnóstico y su tratamiento es bastante complicado. Cuando se presente a la consulta algún paciente donde se esté pensando que tiene alguna enfermedad autoinmune, debemos realizarle, número uno, un conteo de blancos, debemos hacerle su diferencial para ver si hay más segmentados que monocitos, hacerle un contaje de plaquetas y un contaje de células rojas, entre otros. Dentro de los análisis bioquímicos tenemos que hacerle un test funcional hepático, un test funcional renal, un test funcional de la tiroides. Debemos analizar toda esa parte hormonal, debemos ver el metabolismo de la glucosa, entre otros. ¿Okay? Hacerle una glucosa en ayuna, una curva glucosada. En el caso de las pruebas ya bioquímicas tenemos que mandar anticuerpos antiespecíficos para el ANA, o anticuerpos específicos AMA, o anticuerpos no específicos ANA, que son el anti-DNA o el anti-SMID. Y los análisis adicionales que tenemos es proteínas C reactivas, debemos hacer análisis de complemento, inmunoglobulinas, ferritinas, T3 y T4, entre otros. Adicional a ello, debemos realizarle una biopsia en caso de pacientes que se observe después de haberle hecho todos estos exámenes, vemos si es necesario realizar alguna biopsia, ya sea de
de tejido hepático, de páncreas, las plaquetas, entre otros. Tenemos que hacerle un test genético, ver cómo está el gen HLA-B27, entre otros, hacerle una citometría de flujo para ver cómo están esos linfocitos T y B, hacerle análisis de citoquinas para ver cómo están los factores de necrosis tumoral y las citoquinas proinflamatorias, y hacerle imágenes rayos X, tomografías computarizadas, entre otros. Hablemos ahora acerca de lo que es el lupus eritematoso sistémico. En esta imagen podemos observar un paciente que presenta un eritema malar, que es muy común en el lupus eritematoso cutáneo, que es conocido como las alas de mariposa. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad multisistémica crónica autoinmune. Su causa es desconocida porque presenta una variedad de manifestaciones clínicas y en ellos se observa una producción de autoanticuerpos. Esta enfermedad puede aparecer a cualquier edad, pero en la mayoría de los pacientes comienza entre los 15 y 55 años, con mayor predominio en proporción 9:1 en las mujeres sobre los hombres. Entonces, el lupus eritematoso, como lo mencioné anteriormente, es una enfermedad autoinmune que no es órgano específica, es sistémica. Es un proceso inflamatorio crónico en diferentes órganos y sistemas. En ellos, básicamente, en estos pacientes hay un depósito de inmunocomplejos y hay una activación exagerada del complemento. El cuadro clínico está caracterizado por exacerbaciones y remisiones. ¿Okay? El paciente cae y vuelve a mejorar. Dentro del mecanismo patogénico tenemos la interacción de todos los factores que ya mencionamos, genéticos, inmunológicos, endocrinos y ambientales. El lupus eritematoso afecta más al género femenino que el masculino. Su mayor incidencia se presenta entre la segunda y quinta década de la vida. Ella es más común en poblaciones afro-norteamericanas que en caucásicas. Y el lupus eritematoso muestra una importante agregación familiar, con una frecuencia más alta de esta enfermedad en los familiares del primer grado de los pacientes, es decir, en la F1. El lupus eritematoso, en ellos tenemos que evaluar todos estos factores que puedan estar afectando. Entre ellos vamos a mencionar los genéticos. Múltiples genes contribuyen a la susceptibilidad de esta patología. En ellos, estos genes los podemos, los genes que participan en esta enfermedad autoinmune son los que se encuentran ubicados en el brazo corto del cromosoma 6, en la región del sistema mayor de histocompatibilidad, específicamente el DR2, DR3, DR4 y en genes del complemento. Varios genes no MHC son candidatos para estos pacientes, que son aquellos que codifican para proteínas ligadoras de manosa, el factor de necrosis tumoral alfa, los genes que codifican interleuquina 6, entre otros. Dentro de los factores endocrinos tenemos que una excesividad actividad estrogénica y una inadecuada actividad hormonal androgénica, tanto en hombres como en mujeres, pueden participar en la alteración de la respuesta inmune. La testosterona inhibe la producción de citoquinas proinflamatorias. Es por ello que vamos a ver en hombres donde tienen una disminución considerable de testosterona y son susceptibles al lupus eritematoso, pues tienden a padecer más recidivas. Mientras que las mujeres que tienen exceso de estrógeno, ya sea por la etapa en la cual se encuentran, este estrógeno es capaz de estimular a esos linfocitos B y autorreactivos y, por supuesto, aumentar la producción de autoanticuerpos. En la etapa de la lactancia, que lo mencioné anteriormente, tenemos la prolactina, que aumenta la producción de anticuerpos, que tiene una acción inmunoestimulante, regula el desarrollo de linfocitos TCD4 y estimula la producción de citoquinas proinflamatorias. Niveles elevados de prolactina se relacionan con la actividad de la enfermedad. La concentración de estrógenos endógenos puede influir en la actividad y curso de la enfermedad. Es por ello que estas pacientes que se encuentran durante el embarazo o el puerperio
tienen una mayor incidencia en recidivas que una paciente, por ejemplo, que está en la etapa de la menopausia. Es decir, esta enfermedad es más agresiva en las jóvenes, cuando aparecen pacientes de 15 años, que en pacientes ya mayores. Tuve otro problemita técnico. Bueno, continuando con los factores ambientales, tenemos que en estos pacientes con lupus eritematosos tienen un problema al exponerse a la luz solar, ya que la luz solar estimula la apoptosis de queratinocitos que se encuentran en la piel, proporcionando a estos pacientes una mayor exposición a autoantígenos que son capaces de activarme a esa respuesta autoinmune. Dentro de los factores ambientales también debemos mencionar los agentes infecciosos, que son algunos virus como el Epstein-Barr o el citomegalovirus, que son capaces de ocasionar exacerbaciones en estos pacientes debido a su potencial de activar a esas células B autorreactivas o aumentar la liberación de autoantígenos causando un daño tisular. Dentro de los factores ambientales debemos mencionar la ingesta de reemplazos hormonales en mujeres que están en la etapa de la menopausia o las personas que están en la etapa reproductiva que toman píldoras anticonceptivas tienen un mayor riesgo de incrementar la aparición de una recidiva de lupus eritematoso. Dentro de los factores ambientales también debemos mencionar los factores físico-químicos, que es la ingesta de ciertos fármacos, como lo mencioné anteriormente, la hidralazina, que le indican para pacientes con enfermedades cardiovasculares, aminas aromáticas, hidracina, el tabaco, tinturas del cabello, y aquí podemos mencionar la luz ultravioleta. Dentro de los factores dietéticos tenemos la alta ingesta de grasas saturadas, la ingesta de alfalfa, que me puede predisponer a estos pacientes de padecer alguna recidiva, agentes infecciosos como por ejemplo el retrovirus y hormonas, por supuesto aquellas pacientes que están en las terapias de reemplazo hormonal o píldoras anticonceptivas. Esto ya lo hablamos anteriormente. Cuando nosotros tenemos un paciente que sospechamos que tiene lupus eritematoso, debemos evaluar estos criterios clínicos. Número 1, debemos evaluar sus signos y sus síntomas clínicos, realizarles unas pruebas de laboratorio, analizar sus antecedentes o exposiciones a fármacos o tóxicos y realizar una historia familiar de enfermedades autoinmunes. Para nosotros poder decir que un paciente realmente está en presencia de un lupus eritematoso sistémico, debe cumplir al menos 4 de esos criterios, al menos uno clínico y otro inmunológico, o estar en presencia de un paciente con nefritis lúpica con un ANA o un anti-DNA positivo. Veamos cuáles son esos criterios clínicos. El lupus cutáneo agudo, en él vamos a observar aquellos pacientes con ese rash malar que vimos en la primera imagen del lupus eritematoso. También podemos ver lupus acolloso, una necrosis epidérmica tóxica, que es una variante lúpica, el rash maculopapular lúpico, el rash fotosensible o ese rash que se forma en esos pacientes por sensibilidad al sol, que todos ellos son asociados al lupus eritematoso. Dentro de los pacientes con lupus cutáneo crónico incluimos el rash discoide, que puede ser localizado, que está por encima del cuello, o generalizado, que está por encima y por debajo del cuello. Tenemos el lupus hipertrófico, que es la aparición de verrugas, la paniculitis lúpica, el lupus mucoso, el lupus eritematoso tumidus, el lupus Chilblains y el lupus discoide. Dentro de esos pacientes también debemos evaluar si hay presencia de algunas úlceras orales, ya sea en el paladar, en la lengua, úlceras nasales. También debemos evaluar si tienen alopecia sin cicatriz, que no es más que una fragilidad o un adelgazamiento del cabello. Estas pacientes tienden a padecer alopecia areata. Estos pacientes tienden a tener también deficiencias de hierro y alopecias androgenéticas. También debemos evaluar si el paciente tiene sinovitis, que es una inflamación de 2 o más articulaciones, que se caracteriza por el edema o derrame o dolor en 2 o más articulaciones. Estos pacientes solemos conseguir que presentan sinovitis migratoria.
También tenemos que evaluar si tienen serositis, que derrame ya sea en la pleura o en el pericardio, una pleuritis o una pericarditis, si ya lo han padecido. Tenemos que evaluar su función renal, que estos pacientes tienden a tener proteinurías elevadas con presencia de cilindros hemáticos. En ello vamos a realizar una depuración de creatinina de 24 horas. Efectos neurológicos, por supuesto en todos ellos, descartando la ausencia de cualquier etiología. Vamos a evaluar si esos pacientes tienen convulsiones, psicosis, tienen mielitis o estado de confusional agudo. También vamos a evaluar la anemia hemolítica realizando un CUMS directo, que en estos pacientes puede dar positivo con anemia hemolítica. Tenemos que evaluar los leucocitos. Estos pacientes tienden a tener leucopenias menores a 4000. Por supuesto debemos descartar otras etiologías que puedan estar disminuyendo esos blancos, como por ejemplo la toma de corticosteroides. Trombocitopenia, también vamos a evaluar en estos pacientes conseguimos disminución de las plaquetas en ausencia de otras causas conocidas, o como por ejemplo la ingesta de ciertos medicamentos, o si tiene hipertensión portal o una púrpura trombocitopénica. Todos ellos debemos descartar esas enfermedades para poder ver si esa trombocitopenia se debe al lupus eritematoso. Dentro de los criterios inmunológicos debemos determinar los anticuerpos ANA. En estos pacientes suelen estar por encima del rango de referencia. Los anti-DNA de doble cadena, que se hace bajo el método de ELISA. En estos pacientes se encuentran 2 veces por encima del rango de referencia. El anti-SMI, que es un poco más específico. Los anticuerpos antifosfolipídicos. Dentro de ellos podemos mencionar los anticoagulantes lúpicos, BDRL, que en estos pacientes suele ser falsamente positivo. Las anticardiolipinas y la anti-B2 glicoproteína 1. También debemos evaluar que en estos pacientes existe una disminución considerable de las proteínas del complemento C3 o C4 o CH50. En estos pacientes suele estar deficiente. Y el CUMS directo positivo en ausencia, por supuesto, de una anemia hemolítica. Acá podemos observar el eritema malar, lo característico como se observa en el rostro en esas pacientes. El lupus discoide, que ya está más generalizado por debajo del cuello. El rash de fotosensible, que son muy sensibles a la luz solar. Las úlceras orales. Las artritis, que no es más que la inflamación de algunas articulaciones, como en las falanges o en las rodillas. Debemos evaluar si ese paciente ha tenido pleuritis o pericarditis en algún momento. Y bueno, por supuesto, la presencia de 4 o más criterios en forma así sucesiva o simultánea durante un periodo de observación nos permite clasificar si es un paciente con lupus eritematoso. Por supuesto, estos pacientes tienen presencias de ANAs positivos. Esta prueba es una prueba muy sensible, pero es muy poco específica, por lo que nosotros debemos realizarle otras pruebas más específicas a esos pacientes, como es el anti-DNA o el anti-SMI, para poder determinar si efectivamente estamos en presencia de un lupus eritematoso. Acá podemos ver las diferencias entre estas pruebas inmunológicas, como es el ANA, que tiene una prevalencia de un 98%. Acá la utilidad que nos da el ANA es que su ausencia hace casi imposible la enfermedad. Si nos da positivo, puede ser diversas enfermedades, pero ya podemos estar pensando de que se trata de un lupus eritematoso. Pero debemos hacer una prueba mucho más específica, como el anti-DNA o el anti-SMI, para realmente descartar que sea o no el lupus eritematoso. Tenemos el anti-RO, la antihistona y los antifosfolípicos. Dentro de los anticuerpos antinucleares, los ANAs, estos son anticuerpos que van dirigidos contra antígenos que se encuentran en los núcleos de la célula. En esta categoría tenemos los anticuerpos anti-DNA, los anticuerpos frente a histonas, los anticuerpos antiproteínas no histonas ligados al ARN, anticuerpos antiantígenos nucleolares. Esta técnica que se utiliza en el laboratorio es por la técnica de la inmunofluorescencia indirecta. Y en el laboratorio nosotros vemos estas imágenes de estas células que tienen anticuerpos que están atacando esos núcleos de esas células. Tenemos aquí un patrón nuclear homogéneo y moteado. Este es el homogéneo y este es el moteado.
y tenemos un patrón nucleolar donde vemos que hay una inmunofluorescencia de los núcleos de esa célula. Existen otros tipos de anticuerpos que evaluamos en laboratorio, como los anticuerpos antifosfolípidos, que son frecuentes en los pacientes con lupus, los anticitoplasmáticos, que son muy frecuentes en enfermedades de ANCAS, los antiplaquetarios, antilinfocitos y antieritrocitos. Veamos cuál es la inmunopatogenia en estos pacientes con lupus eritematoso. En ellos hay una alteración de la apoptosis celular. Eso es debido a una mayor sobrevida de esos linfocitos T autorreactivos que me van a aumentar, a disminuir la eliminación de esas células apoptóticas. Con ello, ¿qué pasa con esos pacientes? Bueno, se produce una mayor cantidad de autoantígenos. En esos pacientes se produce una mayor cantidad de autoantígenos que son detectados por esos autoanticuerpos, y en estos pacientes vamos a ver una inadecuada depuración de esos cuerpos apoptóticos. Ellos se van a depositar en los vasos sanguíneos menores, ocasionando daños. También vamos a ver una inadecuada activación de esos linfocitos T y B que son autorreactivos. En la inmunopatogenia del lupus eritematoso sistémico vamos a ver que la fagocitosis por las células dendríticas y la exposición de los autoantígenos juegan un rol muy importante. Hay una activación importante de linfocitos T que me van a generar una respuesta inmune. Esos linfocitos T interactúan con linfocitos B, que se van a transformar en células plasmáticas productoras de autoanticuerpos que me van a favorecer la formación de esos inmunocomplejos. Esos inmunocomplejos en estos pacientes se observa una alteración en la eliminación de ellos, y por lo tanto estos se van a depositar en los vasos sanguíneos menores. También vamos a ver en esos pacientes una alteración de los linfocitos supresores, que son los encargados de eliminar esos inmunocomplejos. En estos pacientes con lupus eritematoso, en la patogénesis vamos a ver que al estar expuestos a la luz solar, esos queratinocitos que se encuentran en piel se van a degradar, produciendo una gran cantidad de autoantígenos que me van a activar a esas células presentadoras de antígenos, y estas a su vez a los linfocitos T, que esos linfocitos T autorreactivos que van a activar ese linfocito B para que se produzca, para que se transforme en una célula linfocito B plasmática productora de autoanticuerpos. También otros agentes como infecciones, fármacos, géneros, que ya lo mencioné, va a predisponer a ese paciente a producir mayores antígenos. Esos antígenos externos, a través del mimetismo molecular, va a activar esas células presentadoras de antígenos, y estas a su vez a los linfocitos T autorreactivos, ellos a su vez a los linfocitos B, y por supuesto producir una mayor cantidad de inmunocomplejos, que sabemos que en estos pacientes hay una depuración inadecuada de ellos, y por lo tanto se va a activar la vía del complemento, y esos inmunocomplejos se depositan en los vasos sanguíneos menores, ocasionando daño en diversos órganos. Acá vamos a ver, tenemos un caso clínico, una paciente femenino de 30 años con una historia de 2 años de brotes de lesiones dérmicas eritematosas, que es el lupus discoide generalizado, no pruriginosa, que dura de 2 a 3 semanas. Los brotes dérmicos aparecen en zonas que están expuestas al sol. Esta paciente tiene una poliartritis migratoria no erosiva, que afecta manos, pies, muñecas e interfalanges distales. Esta paciente tiene una proteinuria en un rango que es no nefrótico, presenta febrículas, mialgias y un toque del estado general. Entonces, al tener una paciente con este cuadro clínico, podemos sugerir que es una paciente que llena más de 4 criterios clínicos, por lo tanto, es un diagnóstico subjetivo para el lupus eritematoso. Dentro entonces de todos los factores genéticos y mentales en estos pacientes debemos indicarle todos los riesgos, que es el hecho de fumar cigarrillos, estar expuesto a algunas infecciones virales. Tenemos que tener presentes las condiciones socioeconómicas en las cuales vive, el no exponerse a la luz solar, el ingerir cafeína, el estrés, no estar expuestos a metales o sustancias químicas. El mismo alcohol también puede favorecer a que estos pacientes pues sufran alguna recidiva.
Y bueno chicos, esto es todo, espero poder ayudarles, me disculpan todos los problemas técnicos que he tenido, cualquier duda me la pueden enviar a través del Classroom y con gusto yo los voy a ayudar. Gracias.